buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando o los que están viendo el video. En esta ocasión vamos a hablar un tema importante en cuanto a la Navidad. En esta época donde se arman arbolitos, donde se cantan villancicos, donde se hacen teatros en cuanto al nacimiento de Jesús, se ha vuelto una costumbre más desde muchos años atrás. Hoy vamos a hablar qué dijeron los pioneros adventistas en cuanto a la Navidad, porque no quería hacer un video en cuanto al origen, como muchos ya lo han hecho, sino más me quería enfocar a lo que ellos dijeron en cuanto a la Navidad. En otro video vamos a ver lo que dijo la mensajera del Señor, porque es mucho lo que dijo ella en cuanto a la Navidad. Pero en esta ocasión vamos a hablar en cuanto a los pioneros. ¿Qué dijeron los pioneros adventistas en cuanto a la Navidad? Y para poder empezar con el estudio de este momento, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría para comprender su palabra. Me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. En esta ocasión estamos ante ti, pidiéndote perdón, Señor, por todo lo que hacemos mal, y también para que puedas darnos el entendimiento y la sabiduría para discernir tu palabra, y también este tema que es muy importante, como muchos, llamándose cristianos, celebran como el mundo celebra. Realmente queremos nosotros obedecer lo que dice tu palabra, y como tú también has inspirado a tus profetas. Te agradecemos por todo, querido Padre, y puedas ayudarnos en este estudio. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Todos nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, o pienso que todos lo sabemos, y tampoco en sí la Navidad no aparece en la Biblia. Pero con el hecho de que no aparezca en la Biblia, no es razón para poder celebrarlo. Pero muchos dicen de esta manera: yo creo que la Navidad es pagano, pero no creo que sea pecado poder celebrarlo armando arbolito, decorando la casa. No creo que esté mal poder hacer eso. Muchos dicen de esa manera, siendo cristianos, siendo adventistas del séptimo día. Y muchos dicen que no es nada de malo poder hacer actos teatrales del nacimiento de Jesús. Tampoco es nada de malo poder cantar villancicos en diciembre. Más bien estamos conmemorando su nacimiento, dicen. Pero hay que hacer una distinción entre conmemorar a Cristo realmente o conmemorar las tradiciones. Porque muy diferente es poder conmemorar las tradiciones humanas que realmente adorar a Cristo. Y hoy vamos a ver lo que dijeron los pioneros adventistas, porque en épocas del adventismo se publicaron artículos en cuanto a la Navidad, y cada adventista debería conocer lo que se publicó anteriormente, porque nosotros tampoco podemos ser ignorantes de lo que se publicó en el pasado. Los pioneros publicaron en revistas como Advent Review and Sabbath Herald, la Review and Herald, The Signs of the Times, The Present Truth. Y esas revistas, muchos de nosotros tal vez no lo conocemos y no sabemos la historia de quienes fundaron este movimiento y cómo la Iglesia Adventista en sus principios manejaba la Navidad y cómo hoy la maneja. Porque la Iglesia Adventista, la iglesia que se llama Adventista del séptimo día, tiene un concepto diferente a lo que tuvieron los pioneros adventistas que iniciaron el gran movimiento adventista. Por eso es muy importante que todo adventista conozca lo que se publicó en el pasado. Pero para poner la base de las citas de los pioneros, primero vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 10, el verso 3. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad,
pues cortan el leño del bosque con el hacha. Es obra de manos de artífice. Verso 4. Los adornan con plata y oro, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Verso 8. Pero ellos son del todo torpes y necios. Enseñanza de vanidades es el leño. Verso 15. Vanidad son, obra irrisoria. En el tiempo de su visitación perecerán. Porque ese texto lo puse al principio así, vinculándole con la Navidad. Muchos dirán, hermano, este texto no tiene nada que ver con la Navidad. La Navidad se basa en costumbres y tradiciones, porque no vemos en su palabra que aparezca la Navidad. Todos sabemos que la Navidad surge después de Cristo. Muchos lo ponen antes de Cristo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero en sí no aparece en la palabra de Dios. Dios no lo ha revelado a sus profetas. Como dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, el verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y si nosotros vamos al libro de Amós 3, el verso 7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, si hubiera sido bien para nuestra salvación saber qué fecha nació nuestro Salvador, entonces Dios lo hubiera revelado a sus profetas a través de su palabra. Pero Él mismo sabía de que esa fecha sería idolatrada, así como hoy lo idolatran. No exaltan a Cristo, exaltan a sus costumbres paganas. Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer esa fecha? Tampoco podemos pasarlo por alto, porque sabemos que todos los días Dios lo ha creado. Y cada día tenemos que tener una comunión con Dios. Y cada día también es nuestro deber poder leer su palabra y poder predicar a un Cristo que nació, que murió y que está intercediendo por nosotros. Pero muy diferente es basarnos solamente en las costumbres que el mundo y el hombre impuso. Y como les comentaba, muchos dicen, yo solo me baso en la costumbre, no celebro así a dioses paganos. Yo celebro a Cristo el 25 de diciembre, solo por costumbre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a las costumbres? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres. Ahí podemos ver que hace una advertencia la palabra de Dios para que no seamos engañados por las costumbres. Como muchos dicen, yo celebro Navidad no porque sea pagano, sino por costumbre. Entonces ahí podemos ver que la palabra de Dios condena las costumbres que el hombre pone. Nadie sabe la fecha exactamente del nacimiento de Cristo, aunque muchos han averiguado y dicen que es más o menos por abril, por mayo, otros dicen que es por septiembre o por octubre. Pero si realmente para nuestra salvación hubiera aportado algo, Dios ya se lo hubiera revelado a sus profetas. Pero como no se lo reveló, entonces no es deber buscar más allá de lo que ya está revelado en su palabra. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a las tradiciones? Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En las iglesias cristianas o en las iglesias que se llaman adventistas del séptimo día, que son adventistas nominales, porque si realmente fueran adventistas, no harían las costumbres del mundo.
como muchos hacen actuaciones teatrales del nacimiento de Cristo, ponen arbolitos, ponen decoraciones navideñas, aparte en sus hogares, y así cantan villancicos en diciembre, en Navidad, solo para poder hacer una costumbre como años pasados. Esas costumbres provienen de la humanidad. Nos dice muy bien Salmos 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmos 4:2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es muy importante que distingamos lo que se estableció en el pasado y también lo que los hombres impusieron solo por tradición. Y la Navidad es totalmente impuesta solo por tradición. Pero tenemos que conocer el origen de la Navidad. Muchos dicen, no es importante conocerlo, solamente tenemos que celebrar a Cristo en ese día, su nacimiento. Pero no debemos ser tampoco ignorantes. Y debemos conocer lo que dice su palabra y así en la historia cómo se impuso esta tradición. Vamos a entrar a la historia. Y yo sé que todos los que están escuchando, o tal vez no todos, pero la mayoría sabe que han aparecido videos en internet, videos en plataformas también que nos explican el origen de la Navidad. Y lo remontan a los tiempos de Noé y así a los tiempos de Cam. Y que Nimrod, su hijo, que sería Tamuz, nació el 25 de diciembre. Y esa historia se nos contó a nosotros para decir que la Navidad se remonta a esas épocas. Pero nosotros no tenemos una base bíblica o una base histórica de que realmente pasó así. El espíritu de profecía no lo menciona. Tampoco lo mencionan los pioneros adventistas, la cual ahora vamos a ver. Pero esta historia tiene que ver con las mitologías antiguas, la cual aparecieron recientemente hace unos 20 o 30 años esta historia. Tal vez mucho más antes, pero lo conocimos muchos de nosotros hace 10 años más o menos. Que la historia nos redacta así. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo, embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam el maldito se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete del 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su padre, Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaban muertos. Entonces nació Tamuz el día 25 de diciembre y fue considerado como un dios, el dios sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de ese tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata como símbolo del renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese periodo ellas agradecieron unas
a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Esta historia que leí en las imágenes, no sabemos si es realmente cierta, no sabemos su veracidad, solo se basan en mitologías. No podemos también decir que es una mentira. Pero si Dios lo hubiera revelado a sus profetas, realmente hubiera sido un aporte para la historia. Pero como leímos en Deuteronomio 29:29, que las cosas veladas pertenecen a Jehová y las cosas reveladas a nosotros, entonces, viendo la historia de la Navidad como muchos lo redactan, no sabemos a ciencia cierta que pasó así. Sabemos que existió Tamuz, sabemos que existió Noé, porque la Biblia lo redacta. Sabemos que existió Cam, que su padre lo maldijo, y su generación también quedó maldita. También sabemos que existió Nimrod y Tamuz, así como una deidad pagana. Pero no sabemos realmente a ciencia cierta esta historia. Entonces, cuando contemos la historia como nos contaron, no podemos decir si es verídica o no, porque no hay escritos revelados que nos digan que es verdad. Tampoco lo dice el espíritu de profecía, tampoco lo dicen los pioneros o algún escrito de ellos. Tampoco hay un historiador que redacte esta historia. Pero sí estamos seguros que Tamuz existió. No sabemos si realmente nació el 25 de diciembre, pero sí sabemos su veracidad, porque lo vemos en el libro de Ezequiel, el capítulo 8, el verso 14. Nos dice de la siguiente manera: entonces me llevó a la puerta de la casa del Señor, que estaba al norte, y he aquí mujeres sentadas endechando a Tamuz. Aquí podemos ver la historia cuando Dios le mandó al profeta Ezequiel visiones de la apostasía del pueblo de Israel. Entonces, cuando él miraba abominaciones peores, y ahí las mujeres estaban endechando a Tamuz, que se podría traducir también llorando a Tamuz. Ahí vemos una representación bíblica de que Tamuz era real. Y nosotros no dudamos que él haya existido y que haya sido un dios pagano desde los tiempos de Babilonia, o así poniendo a los tiempos egipcios, ya con diferentes nombres. Pero sabemos que existió Tamuz, pero no tenemos la veracidad de que haya nacido el 25 de diciembre. Pero ahí podemos ver algo muy interesante. El verso 16 nos dice: y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahí vemos que la adoración al sol se remonta antes de Cristo, y podemos decir que están vinculados la adoración del sol y así como la adoración a Tamuz, que son realmente de origen pagano. Y ahora vamos a ver su relación con el solsticio de invierno que lo impuso Roma, a la adoración del sol. Pero antes de poder ir a la historia de la Navidad, vamos a ver lo que dijo el pionero A.T. Jones, un pionero adventista, que él llevó el mensaje de la justificación por la fe el año 1888 con Waggoner. Él remonta la historia de Semiramis en los tiempos de Asiria. Nos dice en su libro Los imperios de la Biblia desde la confusión de lenguas hasta el cautiverio babilónico. En la página 281, el párrafo 3 nos dice: la historia real, lo mejor que puede deducirse de los puntos desconectados, parece ser que en esta guerra el rey de Babilonia fue asesinado y Samur-Ramat, el rey de Babilonia, lo sucedió en el reino. Semiramis de historia. Rimón Ninari luego se casó con Semiramis. Ahí vemos que Alonzo Trevor Jones
transporta la historia de Semiramis en los tiempos de Asiria y no en los tiempos de Babel. Entonces podemos decir que Semiramis no se casó con Cam o no se casó con Nimrod. Nos dice también James White, hablando de Semiramis, en la Advent Review and Sabbath Herald, el 16 de mayo de 1865. Se supone que Babilonia, la capital del antiguo reino de Babilonia, estaba situada en la latitud norte 32 grados y 34 minutos. Fue fundado por los primeros descendientes de Noé, 2234 años antes de Cristo, ampliado por Nimrod, el bisnieto de Noé, 2000 años antes de Cristo, y en cierto modo completamente reconstruido alrededor de 1200 años antes de Cristo por la reina asiria Semiramis. Ahí vemos que el pionero James White, esposo de la mensajera del Señor, remonta la historia de Semiramis en los tiempos de Asiria y no lo remonta en los tiempos de Nimrod. Ahí tenemos, tal vez podríamos decir, una veracidad de que Semiramis existió, pero en los tiempos de Asiria, no en los tiempos de Babel o en los tiempos de Nimrod. Pero sí existió Tamuz, sí era una deidad venerada por los paganos. Y hoy se podría decir que adoran a Tamuz también en relación con adorar al dios Sol, que se remonta antes de Cristo. Pero vamos a ver realmente la historia de la Navidad, dónde se remonta y por qué es tan importante que nosotros conozcamos lo que dijeron los pioneros adventistas, porque es historia adventista y nos remonta en los tiempos de la mensajera del Señor, y ellos publicaron artículos. Pero antes de verlo, vamos a leer el conflicto de los siglos, poniendo la base del espíritu de profecía en la página 62, el párrafo 4, hablando la mensajera del Señor en el capítulo 3. Los siglos que avanzaban fueron testigos de un aumento constante del error en las doctrinas presentadas desde Roma. Incluso antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido una influencia en la iglesia. Muchos de los que profesaban la conversión todavía se aferraban a los principios de su filosofía pagana, y no solo continuaron su estudio ellos mismos, sino que instaron a otros a extender su influencia entre los paganos. Antes del establecimiento del papado ya se habían introducido doctrinas erróneas, se habían introducido filosofías paganas, y muchos de los que profesaban conversión, así sean cristianos, caían en sus filosofías paganas antes que se establezca el papado. Y muchas de esas filosofías paganas han sido tradiciones paganas que los mismos cristianos lo practicaron en su entonces. Estamos hablando más o menos del siglo II o del siglo III después de Cristo. Así se introdujo la veneración a María, se introdujo la veneración a los muertos, y muchas doctrinas erradas que Roma ha impuesto. Y una de esas doctrinas, más que doctrina, se tendría que decir celebración pagana, es la Navidad, que se introdujo más o menos por los años 200 después de Cristo. Y quiero dar lectura a lo que dijo el pionero Elliot J. Waggoner, que él también llevó el mensaje de la justificación por la fe, acompañado con A.T. Jones en 1888, que ese mensaje realmente provenía de Dios. Pero él escribió en The Present Truth, el año 1893, el 27 de julio, en cuanto al origen de la Navidad. Navidad, en el solsticio de invierno, celebraban en la Roma pagana la fiesta de Saturno, el dios Sol, o Baal de los babilonios. Esta fiesta, reglamentada por Calígula, duraba 5 días. Se dieron rienda suelta a la embriaguez y al jolgorio. Más o menos los años que reinó Calígula,
quien era un emperador romano. Eran los años 37 al 41, más o menos por esos años reinó Calígula. Entonces el solsticio de invierno ya se celebraba desde esa época, donde se daba rienda suelta a la embriaguez, se daba también rienda suelta a la orgía, también se celebraba al dios Saturno, quien era el dios de los romanos, totalmente una deidad pagana. El solsticio de invierno entonces es el antecesor de la Navidad, porque se celebraba y se rendía culto al dios Sol. Y nos sigue diciendo E.J. Wagoner: las velas en algunas partes de Inglaterra, encendidas en la víspera de Navidad y utilizadas mientras dura la temporada festiva, fueron igualmente encendidas por los paganos en la víspera del festival del dios babilónico para honrarlo, porque era una de las peculiaridades distintivas de su culto, tener velas de cera encendidas en sus altares. Y aquí hace la referencia Wagoner de que las velas que se encienden hoy, todo lo decorado hoy en día, fueron así las mismas velas que se encendieron allá en la época de Babilonia, haciendo una referencia de que toda la decoración navideña produce del paganismo, que es de Satanás, porque Satanás ha implantado el paganismo, pero se remonta su origen a Roma. Y hablando del árbol de Navidad, nos dice: el árbol de Navidad, ahora tan común entre nosotros, era igualmente común en la Roma pagana y el Egipto pagano. Aquí el pionero E.J. Wagoner no explica a su detalle el árbol de Navidad, pero sí dice que el árbol de Navidad surge de Roma, que es totalmente pagano. Y más adelante vamos a ver una cita de A.T. Jones también explicando este punto. Y hablando sigue de la Navidad, de su origen, porque estamos ahora hablando qué es lo que dijeron los pioneros adventistas en cuanto al origen. E.J. Wagoner cita a Philip Schaff, quien es un historiador, y nos dice de la siguiente manera, en la Signs of the Times, el 6 de enero de 1898. El Festival de Navidad fue probablemente la transformación o regeneración cristiana de una serie de festivales paganos afines, la Saturnalia, Sigillaria, Juvenalia y Brumalia, que se celebraron en Roma en el mes de diciembre, en conmemoración de la Edad de Oro y de la libertad y la igualdad universales, y en honor del Sol Invicto, que eran grandes fiestas especialmente para los esclavos y los niños. Ahí se remonta la historia al Sol Invictus, que lo celebraban los paganos, los romanos, del 22 al 25 de diciembre más o menos. Y ahí vemos también la otra celebración que fue la Saturnalia, que se celebró del 17 al 23 de diciembre, más o menos por los años 93 a 98 después de Cristo, si no me equivoco. Y sigue diciendo: si el festival de Navidad hubiera surgido en el periodo de la persecución, su derivación de estos festivales paganos habría sido refutada por el aborrecimiento entonces reinante de todo el pagano. Pero en la edad de Nicea, esta rigidez de oposición entre la Iglesia y el mundo fue suavizada en gran medida por la conversión general de los paganos. Si la Navidad se hubiera celebrado en tiempos de persecución, habría sido refutada por los paganos, nos dice en esta cita. Pero la celebración de la Navidad se remonta al Concilio de Nicea, que fue el año 325 después de Cristo. Y sigue diciendo el historiador: además, acechaba en esas fiestas paganas mismas, a pesar de todo su abuso sensual, podrían llamarse profecías inconscientes de la fiesta de Navidad. Finalmente, los mismos padres de la Iglesia confirman la referencia simbólica de la fiesta del nacimiento de Cristo, sol de justicia, luz del mundo,
a la fiesta del nacimiento del sol invicto, que el 25 de diciembre, después del invierno solsticio, rompe el creciente poder de las tinieblas. Ahí mismo los padres de la iglesia confirmaron el nacimiento del sol, así como la celebración del sol el 25 de diciembre. Desde Babilonia ya se remonta la celebración al sol, incluso mucho más antes. Se puede decir que adoraban al sol, pero desde Roma se le impuso esa adoración al sol a los cristianos, porque sabemos que Roma era totalmente pagana, pero así con Constantino, que hizo una declaración de fe al cristianismo, pero esa declaración de fe no era una conversión realmente, sino era para introducir el paganismo a la iglesia. Entonces, para que las tradiciones de Roma se introdujeran en la iglesia, ellos dijeron, ya que Cristo es el sol de justicia, entonces igualmente nosotros adorando al sol vamos a adorar a Cristo el 25 de diciembre, su nacimiento. Y ahí es cuando se introduce la Navidad. The Present Truth, el 6 de enero de 1898, sigue diciendo, desde la primera institución de la fiesta, las naciones occidentales parecen haberle trasladado muchas de las insensateces y prácticas censurables que prevalecían en las fiestas paganas de la misma época, tales como adornar las iglesias con fantasías, mezclando espectáculos de títeres y dramas con adoración, festejos y festejos universales, visitas navideñas y saludos, regalos navideños y jocosidas, y festejos navideños y borracheras. Y sigue diciendo en The Present Truth, dudamos que Santa Claus mienta acostado por esta liberación. La Navidad era una festividad antes de que llegara el cristianismo, y el regocijo, deberíamos decir su elemento pagano, entró en la carrera tan profundamente y temprano que se necesitará mucho más que las fulminaciones del leal presbiteriano de Nueva York para desalojarlo. Ahí vemos que hay una mención de que la Navidad se remonta antes de Cristo. ¿Y por qué se remonta antes de Cristo? Como leímos en el libro de Ezequiel, el capítulo 8, de que ellos ya adoraban al sol postrándose, ahí podemos ver que se remonta mucho más antes la adoración del sol, que inconscientemente estaban adorando al dios Tamuz. Tal vez no tenía el nombre de Navidad, pero ya había el origen de adorar al sol, que mucho después lo introdujeron a la adoración del nacimiento de Cristo, que no tenía nada que ver. Y sigue diciendo en The Present Truth, todo lo que ahora queda por responder es, ¿cuándo comenzó la celebración de estos festivales? Son sin duda tan antiguos o casi como el culto al sol. Ahí vemos que la Navidad se remonta así antiguamente como el culto al sol. Y no se puede dar una respuesta definitiva a eso. Entonces nosotros no podemos decir realmente cuándo inició la Navidad como tal, porque se remonta la historia de la Navidad a la adoración al sol. Las citas ya dadas muestran que el culto al sol era muy antiguo. Es en verdad la forma más antigua de idolatría, porque cuando los hombres comenzaron a adorar y servir a la criatura en lugar del Creador, el sol sería naturalmente la primera criatura después de ellos para atraer su atención. Y nos manda Romanos 1:25 y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces aquí, hablando el pionero Waggoner, también citando a historiadores, nos manda a la historia de que antiguamente se adoraba al sol, y cuando se adoraba al sol, inconscientemente estaban ya introduciendo la costumbre de la Navidad. Pero no sabemos a ciencia cierta cuándo comenzó la Navidad como tal.
porque la Navidad se remonta a la adoración al sol. Y esa adoración al sol fue mucho más antes de que existiera el imperio babilónico, porque ya adoraban al sol y a las criaturas, como nos dice Romanos 1:25. Entonces, la celebración de la Navidad se remonta a la adoración al sol. Y sigue diciendo E.J. Waggoner: sin embargo, de una cosa podemos estar seguros: la verdad es más antigua que el error más antiguo, y existirá durante siglos después de que el error haya sido desterrado del universo junto con sus adoradores. Entonces, el nacimiento de la Navidad se remonta en el error, se remonta en las tradiciones paganas y la adoración al sol. Y ahora quiero dar lectura a este libro que titula Sunday, The Origin of the Observance of the Christian Church. Es un libro que nos habla en cuanto a la observancia del domingo, de Elliot J. Waggoner. Quiero leer la página 73, el párrafo 3, porque es muy importante que nosotros conozcamos también del Dies Natalis Invictus Solis. Nos dice de la siguiente manera: esta fiesta que celebra el nacimiento del sol, Dies Natalis Invictus Solis, es la fiesta del dios sol persa Mitra, que se introdujo formalmente en Roma bajo Domiciano. Ahora, si vamos a la historia, cuando reinó Domiciano, fue más o menos por el año 96. Domiciano fue el último emperador de la dinastía Flavia, nos dice. Entonces, más o menos por el año 96 se introdujo esta celebración del Dies Natalis Invictus Solis. Esto es todo lo que es la Navidad, ya como Schaff verdaderamente dice: el día y el mes del nacimiento de Cristo no se mencionan en ninguna parte de la historia del Evangelio y no se pueden determinar con certeza, pero esto no sería así si el Señor hubiera dispuesto que se celebrara. La ficción de que la Navidad es el cumpleaños de Cristo fue inventado por la Iglesia con el fin de ocultar el hecho de que, debido a su inicua conformidad con el paganismo, estaban celebrando la fiesta del nacimiento del dios pagano del sol. Además, era muy fácil para una iglesia que era más de la mitad cristiana dejar de distinguir cualquier diferencia entre el Hijo de Dios, el Sol de Justicia, de quien escuchaban como la divinidad cristiana, y el Sol que era el centro de la adoración pagana. El origen del domingo y la observancia de la iglesia cristiana, la página 73, el párrafo 3. Entonces, decir que Jesús nació el 25 de diciembre fue inventada por la Iglesia Católica, porque ellos primeramente celebraron al dios Sol, Solis Invictus, y lo celebraban el 25 de diciembre, porque la Saturnalia se celebró más o menos por 17 de diciembre al 23 de diciembre. Entonces, así podemos ver las celebraciones paganas de la Iglesia Católica. Pero ellos, como querían corromper a la iglesia cristiana, no lo iban a corromper totalmente, así introduciendo fiestas paganas. Primero les dirían que Cristo es el sol de justicia, y así nosotros vamos a celebrar al sol, y así ustedes van a celebrar a Cristo, su nacimiento el 25 de diciembre. Y eso es lo que querían hacerles creer a la iglesia cristiana primitiva, porque nos dice en el libro de Malaquías, el capítulo 4, el verso 2: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en tus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese sol de justicia es Cristo. Pero muchos hicieron creer que así, adorando al sol y adorando a Cristo, eran la misma cosa. Y así se introdujo la fiesta de la Navidad por la fiesta del Solis Invictus, que era adoración
al sol. Y aquí nos dice que más de la mitad de los cristianos hicieron caso a las celebraciones porque no estaban totalmente convertidos y así no distinguieron realmente que se estaba introduciendo el paganismo. Y nos sigue diciendo el mismo libro: el domingo fue el principal fiesta pagana en honor del dios Sol. La iglesia estaba modelando sus ceremonias legítimas, lo más cerca posible del plan de los misterios paganos, y estaba adoptando audazmente todo lo pagano que estaba a la vista. Así como en tiempos antiguos la iglesia de Dios rechazó el sábado cuando se unió a los paganos, no podía ser de otra manera que cuando en los primeros siglos de la era cristiana apostató al paganismo. Debería abandonar el sábado del Señor para el día del sol. Ahí vemos que se introdujo la Navidad intencionalmente para que se introdujera la adoración al sol en día domingo. Pero la principal causa era para introducir el día domingo como día de adoración, porque se celebraba al dios Sol, Solis Invictus. Y los romanos dijeron: Cristo es el sol de justicia, entonces no va a haber nada de malo que los cristianos celebren el nacimiento el 25. Y así se introdujo la fiesta pagana, pero mucho después se introdujo la adoración del domingo. ¿Ven cuán macabro era el plan para introducir los ardides de Satanás? Nos dice el mismo libro, la página 75, el párrafo 1. Pero como en el caso de la Navidad, la iglesia encontró una excusa para adoptar el domingo. La Biblia llama a Cristo el sol de justicia, la cual leímos en el libro de Malaquías. Y fácilmente se podría hacer pensar a la gente que al celebrar la fiesta del sol estaban rindiendo homenaje a Cristo, especialmente porque su conocimiento del cristianismo vino principalmente a través de los filósofos, quienes enseñaron ellos que el cristianismo era simplemente una modificación de su vieja superstición. Entonces la Navidad era una excusa para adoptar el día domingo como día de adoración. Y con ese pensamiento vemos que el origen de la Navidad es más que pagano, es satánico, porque viene para imponer un día de adoración que es el domingo, el día falso. Entonces la Navidad es como una cuña, se podría decir, para llevarnos al verdadero propósito, que es adorar en el día domingo. Se les hizo creer a los primeros cristianos que estaban rindiendo homenaje a Cristo, pero realmente estaban rindiendo homenaje al dios Sol, ya que por los filósofos paganos era predicado esa teoría. Pero muchos cristianos se dieron cuenta de que se estaba introduciendo fiestas paganas, se estaba introduciendo teorías, enseñanza y doctrinas erróneas, y muchos se salieron de esa iglesia. Y así podemos ver en la historia que muchos cristianos murieron por las herejías, supuestamente, que ellos predicaron, porque ellos denunciaron la apostasía, muchos de ellos. Pero lo que me impresiona es que la Navidad ha sido como un arma para introducir el día domingo. Y vamos a seguir leyendo las declaraciones de los pioneros adventistas. Vamos a leer una declaración que hizo el pionero Alonzo Trevor-Jones el 24 de diciembre de 1896. En los tiempos de la Mensajera del Señor, los pioneros publicaron artículos, así como en la Advent Review and Sabbath Herald, The Signs of the Times, The Present Truth, como leímos anteriormente, y así la gente leía, los adventistas de ese entonces leían. Entonces nosotros tenemos que remontarnos a lo que ellos publicaron. Por eso quiero leer esta cita de American Sentinel, la cual publicó el pionero Alonzo Trevor-Jones. Y nos dice de la siguiente manera: lo que ahora se celebra particularmente como la Navidad son los restos de la antigua fiesta, cuya celebración abarcó un periodo de tiempo más largo. Esta temporada de fiesta se celebraba en honor al sol, y el 25 de diciembre
especialmente en alegría y regocijo por su nacimiento anual y el comienzo de su regreso victorioso sobre los poderes de las tinieblas de la noche. Ahí vemos nuevamente que los pioneros redactan la historia de la Navidad que se celebraba en honor al dios Sol. Y sigue diciendo, en los reinados de Domiciano y Trajano, Roma adoptó formalmente de Persia la fiesta del dios Sol persa Mitra, con el 25 de diciembre como la fiesta del nacimiento del Sol Invictus, Natales Invictus Solis. La pieza pretende presentar la victoria del Sol sobre los poderes de las tinieblas. Este sacrificio se hacía anualmente en el invierno solsticio, el periodo que ahora es Navidad. Por lo tanto, este festival anual era algo establecido en el estado y la ciudad de Roma. En los reinados de Domiciano nos dice que ya se estableció la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre con la fiesta de Saturnalia o la fiesta de Solis Invictus en la ciudad de Roma. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice The American Sentinel. A mediados del siglo IV, la Iglesia de Roma adoptó esta fiesta haciendo del cumpleaños del Sol el 25 de diciembre el cumpleaños de Cristo. Y en pocos años la celebración de esta fiesta del Sol se había extendido entre las iglesias de todo el imperio, tanto del este como del oeste. El clero de mente perversa sancionó prontamente la práctica y alivió todas las dudas, y con la seguridad de que la fiesta que se había celebrado anteriormente como el nacimiento del sol real era un tipo de la fiesta del nacimiento de Cristo, el sol de justicia, y así quedó establecido la festividad eclesiástica de la Navidad. Entonces, a mediados ya del siglo IV, así como en conmemoración al cumpleaños del Sol del 25 de diciembre, se puso el nacimiento de Cristo en la misma fecha. Y así las iglesias del este y del oeste se estaba expandiendo la fecha y la celebración pagana de la Navidad. Y hablando del arbolito, dice: hay otros elementos relacionados con la celebración del día, cuyo origen y significado también merecen mención. Uno de ellos es el árbol de Navidad, así como el día mismo y su celebración fueron adoptados de la Roma pagana. El uso del árbol fue adoptado de los paganos germanos. Pero cabe recalcar que Dios creó a los árboles, pero así con su decoración, con lo que caracteriza a la Navidad, es de origen pagano. Y sigue diciendo, así que el día de Navidad, la celebración del día y sus accesorios son todos paganos y solo reliquias del culto al sol. Entonces, todo lo que caracteriza a la Navidad, así como el árbol, los regalos, todas las decoraciones navideñas, son como una decoración al dios Sol, porque es muy importante que entendamos que los paganos adoraban al Sol. Entonces, la adoración al Sol ha sido impuesta también para adorar a Cristo, que era totalmente como una cuña de entrada para adorar en el día domingo. Pero lo que recalca aquí A.T. Jones es que las decoraciones navideñas y sus accesorios son de reliquias de culto al sol. Entonces ningún cristiano, ninguno que profese el nombre de Cristo tendría que tener algo que se relacione con las deidades paganas. Pero muchos hoy arman sus arbolitos de Navidad y sus decoraciones. Pero esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Y peor aún, con Santa Claus, que es totalmente un dios pagano. Y así como muchos personajes que se identifican en la Navidad. Así como el Grinch, que es totalmente un ser satánico que Satanás ha utilizado para distraer la mente de los jóvenes, de los niños y de los adultos. Ahí vemos dos declaraciones de dos pioneros que hablaron en cuanto al origen de la Navidad. Ahora vamos a leer un artículo
de la Advent Review and Sabbath Herald que escribió el pionero James White, aconsejando qué es lo que los padres deberían hacer y qué regalarle a sus hijos, porque es verdad que la Navidad es un origen pagano, pero no podemos pasar la fecha por alto, y eso es lo que recalcaba el pionero James White. El 5 de diciembre de 1865, él escribió: Christmas in New Year's coming. La gente pequeña, por supuesto, debe ser recordada en estas ocasiones, hablando de los más pequeños. Esto es correcto. Sugeriría, sin embargo, que en lugar de llenar las medias de los niños con dulces, pájaros de azúcar y perros de goma, y decirles que esa criatura mítica, el viejo Papá Noel, bajó por la chimenea, es mucho mejor que envíe a esta oficina y procure para ellos uno o más de los siguientes libritos nombrados, realmente hermosos, interesantes y valiosos, a saber: Belén y sus hijos, Estrella de la mañana, Dulce historia de antaño, El prometido, José y sus hermanos, Historia de Pablo, Bocetos de Jericó. Aquí el pionero James White está escribiendo en la Advent Review al Sabbath Herald a los padres de familia, porque ya se estaba acercando la fecha de Navidad, porque vemos la fecha de la publicación es el 5 de diciembre. Jaime White les da una recomendación aquí a los padres y les dice: es mejor que compren de la Advent Review revistas así como José y sus hermanos, Estrella de la mañana, que eran revistas que la iglesia publicaba en ese entonces. Es mejor que les hablen y les muestren y les regalen esas revistas, que así contarles de Papá Noel o de todo lo que caracteriza a la Navidad. Y ese consejo también que dio Jaime White es para los días de hoy. Es verdad que la fecha de Navidad es pagano, pero muchas familias realmente que están conociendo el adventismo, sus hijos no pueden analizar totalmente la Navidad y los padres tienen que explicarles a ellos cuán pagano es. Pero en vez de darles un regalo de Navidad como el mundo da a sus hijos, ¿por qué no darles algo que beneficie en su vida espiritual? Eso es lo que dice el pionero James White, y también la mensajera del Señor aconseja lo mismo, se podría decir. Y ese consejo puede ser también para las familias adventistas en los días de hoy. Y salió un artículo el 14 de diciembre publicado por Alonzo Trevor Jones. Él mismo lo escribió en la Sign of the Times. Y quiero dar lectura porque dice la pregunta: ¿los adventistas pueden celebrar Navidad? En su época muchos adventistas preguntaron a la iglesia: ¿podemos celebrar Navidad? Y aquí responde el pionero Alonzo Trevor Jones: ¿aprueba que los adventistas celebren Navidad por reuniones familiares y árboles de Navidad y dando regalos? Es una pregunta que nos viene de uno de nuestros lectores. Para una respuesta, no podemos hacer nada mejor que referirnos a 1 Corintios 10:31. Ahora, ¿qué nos dice 1 Corintios 10:31? Si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria y honra de Dios. Si estas cosas se pueden hacer para la gloria de Dios, son apropiadas para los cristianos, pero no de otro modo. Los festejos y la glotonería no deben permitirse en ningún momento, y generalmente están relacionados con reuniones familiares, especialmente en ocasiones festivas. Aquí podemos ver una declaración muy importante de que dieron los pioneros en esa época. Aquí redactando Alonzo Trevor Jones. Porque alguien preguntó, dice aquí, ¿qué podemos hacer en Navidad? Y él dijo, que todo se haga para la honra y gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Entonces nosotros también decimos lo mismo. No es pecado poder reunirse esa fecha y poder estudiar la palabra de Dios. No podemos actuar como el mundo actúa, así comiendo carne como el mundo lo come, reuniéndonos a las 12 de la noche como el mundo se reúne. Nosotros no podemos hacer eso porque el mundo lo hace. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos dice la palabra del Señor.
entonces no podemos hacer lo que el mundo hace, pero sí podemos reunirnos en familia y hacer un culto a Dios, dándole gracias a Él. No es pecado poder reunirnos esa fecha, pero sí es pecado poder hacer lo que el mundo hace, porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y sigue diciendo el artículo: si se dan regalos, deben ser elegidos sabiamente para que no sirvan a los apetitos depravados, ni al orgullo del corazón natural. Sin duda sería mucho mejor si en lugar de seguir el ejemplo del mundo y dedicar la temporada de vacaciones a las festividades, dispusiéramos nuestro corazón con más fervor a buscar a Dios. Debemos mantenernos listos en todo momento para dar a la causa de Dios y a los necesitados que nos rodean según podamos, y no esperar hasta Navidad y luego gastar en dones inútiles, medios que podrían dedicarse mejor a difundir la verdad o alimentar al hambriento y vestir al desnudo. Aquí el pionero está dando un consejo en cuanto a los regalos, que los regalos deberían ser elegidos sabiamente y no con el orgullo del corazón. Muchos padres hoy en día dan a sus hijos regalos que no benefician en su vida espiritual. Es verdad que tal vez alguna ropa o algo que nos sirva en la vida cotidiana puede ser bueno, pero así darles cosas caras, o teléfonos celulares, o tablets, o juegos de video, todo eso que así ensalza el orgullo del corazón humano, puede ser un mal para un hijo. Es mejor darle cosas que le van a beneficiar, así como James White dijo: mejor denles revistas que le van a beneficiar en su vida espiritual. Y aquí puedo recalcar una parte. Muchos dicen que en Navidad es hora de poder hacer programas para beneficiar al prójimo, y es bueno poder ayudar al prójimo, al que necesita, pero no hay que esperar hasta Navidad para ayudarle. Podemos ayudar todos los días del año. Y eso es lo que recalcaba la Iglesia Adventista en la época de 1888. Y ese año también ha sido un año que aconteció la justificación por la fe. Ese año tenía que dictarse la ley dominical. Tantas cosas pasaron, pero la Iglesia realmente publicaba artículos de la verdad. Tristemente hoy las iglesias adventistas nominales hacen decoraciones navideñas, hacen actuaciones teatrales en cuanto al nacimiento de Cristo. Así como hacer un teatro no es bueno, porque sabemos que lo condena Dios a través de su profeta. Y la mensajera del Señor explica mucho en el libro El Evangelismo. No es bueno poder cantar villancicos en esta época, porque decimos: nació Jesús, pero Jesús no nació en 25 de diciembre, entonces estamos cantando una mentira. Pero muchos dicen: yo canto villancicos a Cristo y Dios recibe mi adoración. Tenemos que ver la historia, que el 25 de diciembre es adoración a un sol, a un dios pagano, así como se introdujo en Roma la Saturnalia, Solis Invictus. Nosotros no podemos adorar las mismas fechas que el mundo adora. Y no me refiero a que está mal cantar a Cristo en estas épocas. Tenemos que cantar a Cristo, tenemos que adorarle a Él todos los días del año, todos los días de nuestra vida. Lo que me estoy refiriendo es que no podemos decir: nació Cristo, nació el Rey en esta época. Porque no nació Cristo el 25 de diciembre, no nació en diciembre. Es verdad que tiene que cantarse a Cristo y tiene que adorarse a Él en cuanto a su nacimiento, porque es bíblico, pero no solo su nacimiento, sino también su muerte, su resurrección, y por qué Él está intercediendo por mí en el santuario celestial. Pero muchos se enfocan solo a su nacimiento y a los villancicos. Y solo al enfocarse así están prevaleciendo las tradiciones humanas. Y hemos visto qué dice la palabra de Dios en cuanto a las tradiciones humanas. Y Dios no aprueba que nosotros cantemos villancicos solo por tradición humana.
Para terminar, quiero leer estas últimas citas del pionero Elliot J. Wagoner, que él cita a George Wheeler Hinman, y dice así en la Sign of the Times el 21 de diciembre de 1888. El gran error del papado ha sido la sustitución de invenciones humanas, de la cual Navidad manifiesta una muestra. Si admitimos estas interpolaciones en la religión, no podemos dejar de estar de acuerdo con todo lo que se nos impone. El camino conduce a Roma y no hay más parada que al final hallaremos suficiente que hacer para mantener las instituciones divinamente designadas en su verdadero espíritu, sin desviarnos a los mandamientos de los hombres. Aquí estamos viendo que el papado ha sido totalmente el responsable de implantar la Navidad. Y me asombra que este hombre, que era editor del periódico de Estados Unidos en su época, dijera que esa celebración nos conduce a Roma y no hay más parada que al final. Y sigue diciendo, cualesquiera que sean los méritos o desméritos de Navidad como mera festividad humana, ciertamente no tiene justas pretensiones como institución religiosa. Comparativamente pocos son tan ignorantes como para suponer que en verdad es el aniversario del nacimiento de nuestro Señor, y si lo fuera, ciertamente no hay garantía divina para su observancia. Navidad en sí no tiene nada que ver con la religión. Si realmente Dios lo hubiera preservado y lo hubiera mostrado en su palabra, si hubiera dado más honor a la fecha que a Cristo mismo. Y eso hacen con la Navidad, tristemente. Nos sigue diciendo The Sign of the Times, ciertamente, si la práctica de celebrar Navidad es censurable, y no decimos que no lo sea, la observancia del domingo lo es doblemente, porque mientras Navidad no antagoniza ninguna institución divina, el domingo se opone al sábado del Señor, el día ordenado en el cuarto precepto del Decálogo. Cierto es que el gran error, sí, el gran pecado del papado ha sido la sustitución de las instituciones divinamente designadas del Evangelio por invenciones humanas. Y no es menos cierto que el gran error del protestantismo ha sido adoptar estos sustitutos, anulando así los mandamientos de Dios por las tradiciones papales. Aquí vemos la Navidad con la relación de la observancia del domingo. Mientras la Navidad no tenga nada que ver con el cristianismo, el domingo se opone al sábado del Señor, nos dice. Realmente el papado ha intentado cambiar los tiempos y la ley, y lo ha hecho. Y ha puesto una ley espuria para Dios, porque esa ley no honra el cuarto mandamiento, que es el santo sábado. Aquí está hablando el pionero que el papado ha hecho todo para poner la supremacía papal y las invenciones humanas, así anulando los mandamientos de Dios por las tradiciones papales. Y sigue diciendo, no tenemos idea de que el 25 de diciembre es el aniversario del nacimiento de nuestro Salvador, pero eso de Navidad es puramente un festival papista, y creemos que cuanto antes los protestantes dejen de adoptar las costumbres papales, más sabios y mejor serán. Estamos seguros de que Cristo no nació el 25 de diciembre, pero el poder celebrarlo, el poder celebrar algo que Roma instituyó, estamos siendo partícipes de esa apostasía y de ese paganismo. Los protestantes dejen de adoptar las costumbres papales, más sabios y mejor serán. Entonces un verdadero seguidor de Cristo no va a hacer prevalecer las tradiciones humanas y tampoco va a tener ignorancia de esta historia, porque esta historia se remonta a la antigua Roma y nosotros no tenemos nada que ver con Roma. Hay una declaración de Stephen Nelson Haskell en su libro La historia de Daniel el profeta, la página 55, el párrafo 1.
naciones y pueblos hoy, inconscientes de su origen, perpetúan las costumbres religiosas babilónicas cuando celebran Navidad, con banquete, velas encendidas, acebo y muérdago. Es en conmemoración de los dioses paganos babilónicos que comen huevos en Pascua, e incluso las alcaparras salvajes de Halloween repiten los misterios de Babilonia. La raíz no fue destruida, sus principios religiosos han brotado de nuevo en cada generación y dado fruto en cada país. Las naciones y los pueblos de hoy, su origen se remontan a las religiones babilónicas. Y aquí muy bien dice que al poder celebrar Navidad, estamos conmemorando a los dioses paganos babilónicos. Y esta cita que voy a dar lectura está en la Signs of the Times, que el pionero E.J. Wagoner lo sacó de una publicación de Oakland, y dice así: estamos totalmente de acuerdo con nuestros contemporáneos, creemos que Navidad es puramente un festival papista, y pensamos que los protestantes no deben tener nada que ver con las costumbres papales. Sin embargo, lamentamos saber que la mayor parte de los protestantes profesos siguen las costumbres de Roma. Estamos de acuerdo con los contemporáneos que la Navidad es un festival totalmente papista y que es de costumbre papal. Nosotros también como cristianos estamos de acuerdo de que celebrar Navidad como el mundo la celebra es totalmente pagano. Y nosotros no deberíamos meternos nada con el paganismo. Es verdad que podemos ese día reunirnos la familia y poder cantar himnos, adorar a Dios. Pero si lo hacemos como el mundo, no estamos siendo seguidores de Él. Porque nos dice 1 Juan 2:6, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Cristo, estando en esa tierra, no le puede gustar que prevalezcamos más las tradiciones humanas y así olvidemos su santa ley. En el libro de Ezequiel, el capítulo 6, el verso 6 nos dice: donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán desechadas. Y dice Deuteronomio 16, 21 y 22, no plantarás ningún árbol para Aserá cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. La palabra del Señor es muy clara y no podemos establecer las costumbres del mundo en nuestra vida, en nuestro hogar, como cristianos o como adventistas del séptimo día. Muchos van a desechar este mensaje y van a decir: ¿qué de malo tiene? No tiene nada de malo poder cantar villancicos o poder reunirme con mi familia para adorar el nacimiento de Cristo. Pero podemos estar nosotros en un error diciendo esas palabras. Podemos estar prevaleciendo la costumbre y no prevalecer la adoración al único que se merece la gratitud. Para terminar, voy a dar lectura a una cita de la Mensajera del Señor que está en la Review and Herald, el 21 de noviembre de 1878, el párrafo 2. Recordemos que la Navidad se celebra en conmemoración del nacimiento del Redentor del mundo. Este día generalmente se dedica a banquetes y glotonería. Grandes sumas de dinero se gastan en autocomplacencia innecesaria. El apetito y los placeres sensuales se complacen a expensas del poder físico, mental y moral. Sin embargo, esto se ha convertido en un hábito. El orgullo, la moda y la complacencia del paladar se han tragado inmensas sumas de dinero que realmente no han beneficiado a nadie, sino que han fomentado una prodigalidad de medios que desagrada a Dios. Estos días se dedican a glorificarse a sí mismos en lugar de Dios. Se ha sacrificado la salud,
El dinero es peor que tirarlo a la basura. Muchos han perdido la vida por comer en exceso o por disipación desmoralizadora y se han perdido almas por este medio. Ahí vemos una declaración de la mensajera del Señor, que es mucha verdad lo que dice, porque en esos días se fomenta el orgullo, se fomenta el placer, y eso no le agrada a Dios. El poder comer lo que el mundo come, el poder celebrar a las horas que el mundo celebra, el poder armar arbolitos como el mundo lo hace, se podría decir que es pecado. Porque nos dice Santiago 1:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si nosotros sabemos que es mejor no hacerlo, que mejor es prevalecer a Cristo y no las costumbres, entonces vamos a hacer caso a lo que nos dice la palabra del Señor. Muchos honran el nacimiento de Cristo y dicen adorar a Cristo, pero se olvidan de Cristo en sí, se olvidan que Él ha venido a esta tierra y ha guardado la ley, teniendo naturaleza humana caída. No quieren vivir una vida de santificación, no quieren dejar el pecado. Solo miran al niño del pesebre, pero no miran a aquel que ha entregado todo para que nosotros podamos tener vida eterna. No miran la santa ley de Dios. Siguen queriendo complacerse en su satisfacción personal. No ven a un Dios santo realmente que está anotando todo lo que hacemos. No quieren dejar la vida concupiscente, quieren seguir con sus costumbres mundanas, pero no ven a Cristo realmente, que nos ha dado un ejemplo de una vida sin pecado. Ese es el mensaje para hoy en día. No es ver realmente solo a Jesús niño o bebé, sino verle a Él como ejemplo para que yo pueda vivir una vida santa aquí en la tierra y poder proclamar que muy pronto está a las puertas. Que este estudio nos haya ayudado para poder ver lo que los pioneros escribieron, para poder ver lo que dice la palabra de Dios, para tomar una decisión. Si tú realmente estás imbuido con esto de la Navidad, acude al Señor para que te pueda ayudar. Muchos de nosotros estamos en las garras del enemigo con alguna u otra distracción, pero solo Dios nos puede ayudar para que nos desliguemos del pecado, nos desliguemos de Satanás y así podamos vivir como Dios manda, porque estamos viviendo en últimos tiempos y no podemos hacer prevalecer la tradición del mundo, como la Navidad es una tradición humana. Nosotros prevalezcamos lo que Dios dijo en su palabra. En otro video vamos a tocar lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a la Navidad, porque realmente es un tema muy controversial. Para terminar, voy a arrodillarme para orar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por este estudio de este momento. Hemos visto lo que tú nos dices a través de tu palabra, que las costumbres del mundo un cristiano jamás debería prevalecer. Pero nosotros queremos prevalecer tu palabra y queremos ver lo que los pioneros publicaron en el pasado, ya que tú los has guiado, Señor. Pero tristemente, muchos ya han entrado en esa apostasía y no ven realmente el pasado, más ven sus costumbres mundanas y prevalecen su ego y su orgullo. Puedas perdonarnos, Señor, si te hemos fallado hasta el momento, si hemos celebrado Navidad años antes. Puedas ayudarnos a ver realmente lo que nos dice tu palabra y poder vivir esa vida santa. Te pido por aquellas personas que están escuchando el video o están viendo el video para que puedan tomar decisiones para vida eterna. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.